mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella. Hola, ¿cómo les va? Bueno, les cuento que hoy nos vamos a poner muy patrióticos. Fuimos al encuentro de Fabiana Mastrangelo, es historiadora. Vamos a ver escenas de una película argentina, vamos a escuchar un poema y nuestros invitados son Martín Coan, crítico literario, escritor, el doctor en educación Nicolás Arata, docente, investigador en la UBA y en la Universidad Pedagógica, e Iván Orbuch, que es profesor de historia y magíster en ciencias sociales. Nuestro tema, miradas en torno a San Martín. Así lo presentamos. Prócer, héroe, padre de la patria, ¿quiénes hacen la historia? ¿En qué contexto social, político, cultural, económico le tocó vivir y actuar al general San Martín? ¿Sus logros fueron individuales? ¿Qué rol jugaron los hombres y mujeres del pueblo cuando se conformó el Ejército de los Andes? ¿Y qué significado tuvo su encuentro con Bolívar? Liberar a un pueblo. Pero después, ¿cómo sostener la independencia? Aquí estamos, les presento entonces Nicolás Arata, Iván Orbuch. ¿Qué tal? Bienvenidos ambos. Muchas gracias. El tema, el título del programa de hoy es Miradas en torno a San Martín. Me parece que podemos poner el acento en el entorno justamente, ¿no? No para recortar solo en la figura de San Martín, sino para ampliar, para abarcar más, para hacer las relaciones que vayan surgiendo. Nicolás. Bueno, a mí me convoca mucho esa idea del entorno a, en primer lugar porque, y vos sabés que siempre que me invitas acá, me gusta comenzar reivindicando que hay muchos maestros, muchas maestras, muchos profesores y profesoras que trabajan muy bien el entorno sanmartiniano, que hay muy buenos materiales, muy buenos libros. Va a estar Martín Coan hoy con un libro extraordinario sobre San Martín, y que creo que el desafío sigue siendo siempre el de armar la cita en torno a esos libros que han reflexionado, esos materiales que reflexionan sobre la figura de San Martín y los maestros. Creo que ahí hay una cuestión que sigue siendo crucial. Cómo producir lecturas renovadas que permitan también formas de pensar y de transmitir la figura de San Martín y de su entorno en las aulas. Creo que esa es una primera cuestión. Y también tener en cuenta el interés de los jóvenes, ¿no? Me parece que la idea ¿Sos docente en escuela media? Soy docente en escuela media, en nivel terciario y en universidad. Es muy importante demostrar que el pasado se dirime en el presente, que eso que se cree muy lejano no lo es tanto, que hay distintas miradas del país. Bueno, seguramente con el correr de la charla vamos a ver cómo la figura de San Martín empieza a ser reivindicada por, diría, casi todo el arco político. Entonces todos tienen algo que decir al respecto, y me parece que también deberíamos poder generar didácticamente la idea de poder decirle algo a los jóvenes, ¿no? Que es lo que San Martín tiene de relevante para un ciudadano del siglo XXI, por ejemplo. Parece que esa es una faceta que habría que profundizar. Claro, a lo mejor podés contarnos, bueno, por dónde pasan las preguntas, la curiosidad de los alumnos en este sentido. Bueno, una pregunta característica es ¿para qué me sirve esto? ¿No? Esto pasa, eso, digamos, en general con la escuela. Por lo tanto, hay que demostrar que San Martín es un producto de su época, que muchas o todas, diría, de las grandes cuestiones, como el cruce de los Andes, fue hecha como una gesta colectiva. No fue solo la persona que llegó adelante, ¿no? Porque un poco la historia tradicional nos cuenta que una persona hizo esto, otra persona hizo lo otro. Claro, el titular de las revistas dirigidas a la escuela, sobre todo a la escuela primaria, históricas en nuestro país, fue siempre San Martín cruzó los Andes, ¿no? Y entonces aparece esa pregunta que mucho antes que nosotros se hizo Bertolt Brecht, cuando decía, él solo, y así lo decía.
Tebas, la de las 7 puertas. ¿Quién la construyó? En los libros figuran los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra? ¿Quién la volvió a construir otras tantas? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los obreros que la construyeron? La noche en que fue terminada la muralla china, ¿a dónde fueron los albañiles? Roma la Grande está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los Césares? Bizancio, tan cantada, tenía solo palacios para sus habitantes. Hasta en la fabulosa Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba, los habitantes clamaban pidiendo ayuda a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. Él solo. César venció a los galos. No llevaba consigo ni siquiera un cocinero. Felipe II lloró al hundirse su flota. ¿No lloró nadie más? Federico II venció la Guerra de los 7 años. ¿Quién la venció, además? Una victoria en cada página. ¿Quién cocinaba los banquetes de la victoria? Un gran hombre cada 10 años. ¿Quién pagaba sus gastos? Una pregunta para cada historia. Y si les pareció, sí, era la voz de Oscar Martínez. De alguna manera es una respuesta a estas titulares individuales poniendo el acento en un solo hombre, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo nos aproximamos a ese entorno, a esa multitud? Mira, revisando un poco, veía una página oficial, en donde nos proponía acercarnos a una lectura de ese ejército, una interpretación de ese ejército, del ejército libertador, proponiéndonos pensar cuántos soldados entran en las tribunas de la cancha de Boca Juniors, ¿no? Una forma aproximada, vos sabés que no tengo absolutamente nada con llenar la bombonera de un ejército revolucionario, pero me pregunto, ¿qué significa, cuán significativo es ese conocimiento? ¿Por qué no mejor proponerle a la escuela, a los maestros, a las maestras, preguntarse, interrogarse por la composición social de ese ejército? ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Quiénes eran esas mujeres? ¿Qué sueños los movían? ¿No? Acabamos de escuchar este bellísimo poema de Bertolt Brecht, ¿no? ¿Qué ilusiones tenían y qué añoraban cuando se unieron a ese ejército, ¿no? Me parece que ahí hay una pregunta por la vida en común, que vos sabés que insisto siempre sobre este tema, sobre preguntarnos por la vida en común en la escuela, y qué mejor que poner ese entorno sarmantiniano para pensar esa cuestión. Ahora, imagino que algo de todo eso habrá transmitido San Martín, donde lo llamativo además es que él se interesa por la emancipación sudamericana mientras vive todavía en España, pero qué importante es eso, ¿no? Que tome un poco esa bandera. Sí, el contacto que empieza a tomar con muchos compatriotas, ¿no? Como se llamaban, más allá de que cada uno tenía su patria chica, digo, hay una idea de unidad latinoamericana, de realizar una patria grande, que es lo que los lleva a venir en 1812 y en tan solo 8 días le habilitan de algún modo su pasaje, su pasaporte a poder pertenecer al ejército del reciente territorio emancipado. Claro, lo que se empieza a ver ahí es que él tiene una mirada profesional del ejército que me parece que es importante en tiempos en los cuales el ejército está en manos de otra persona absolutamente relevante, pero que no era militar, ¿no? Y me refiero, seguramente esto lo habrán tocado en alguno de los otros programas, a Belgrano, digo, ¿no? Eso también me parece importante, que la figura de San Martín lo que introduce es la profesionalización del ejército. Este es un aspecto muy relevante, el tema de que siempre debían estar bien vestidos, bien alimentados,
pagos. Esa es una faceta muy, muy interesante, muy novedosa, y cómo también el ejército funciona como un mecanismo de ascenso social, ¿no? También convocando a figuras de distintos estamentos sociales, la promesa de la libertad a determinadas personas, la relación con los pobladores originarios. Me parece que San Martín teje una red de relaciones muy convenientes, muy importantes, que hacen a vivir en comunidad, ¿no? Hacen a lo común, como decía Nicolás. Ahora, muchas veces, y esto sí sucede en la escuela, se habla del 25 de mayo en esa semana, del 9 de julio también en esa semana, y no está muy claro para los chicos cuántos años pasaron, y luego del 17 de agosto, y como 3 acontecimientos que no tienen relación. Es cierto, parecían como si fueran acontecimientos estancos, ¿no? Escindidos uno del otro. Y ahí lo que creo que también es interesante es poder pensar, o mejor dicho, ayudar a pensar históricamente esos acontecimientos y mostrar, poner de relieve las conexiones que existen. Nosotros tenemos una suerte de trinidad laica en torno a 3 figuras. Una fue mencionada recién por Iván, ¿no? Manuel Belgrano, Sarmiento y San Martín. Ahí tenemos 3 figuras que están pensando y que hacen un poco el núcleo de nuestra identidad. Creo que es interesante conectar esos acontecimientos, conectar esas efemérides para poder pensar, insisto, históricamente un conjunto de hechos del siglo XIX argentino que son decisivos, fundamentales, como también decía Iván al comienzo, para poder pensar la Argentina del 20 y también la Argentina de estos tiempos que corren. Claro, porque él convoca al ejército apenas unos meses después que se declara la independencia, en 1817. Entonces es imposible no hacer alguna relación. Es imposible no hacer alguna relación y alusiones a esa gesta, pero también es interesante ver por detrás qué están pensando, ¿no? Son figuras de acción, ¿no? Sobre todo Sarmiento y San Martín, uno los ve como figuras, ¿no?, que están permanentemente en el campo, en los diferentes campos de batalla que les tocó transitar. Pero también es importante construir el hilo que los va uniendo a unos con otros. Yo creo que ahí hay una cuestión muy importante con el lugar que le asignan a la cultura escrita, al acceso a un tipo de saber, ¿no?, que incluso los conecta también con 1810, Mariano Moreno, ¿no?, la fundación de las bibliotecas, el lugar que cada uno de los periódicos, de las bibliotecas, de un nuevo tipo de sociabilidad, ¿sí?, que le permite a más gente poder acceder al conocimiento. Y al acceder a ese conocimiento también accede a la participación. Exactamente. Hay ahí una conexión que me parece muy importante, de las muchas que se pueden pensar, ¿no?, en estos personajes. Bueno, si volvemos un poquito a la escuela y reconociendo esto que decías, Nicolás, que por supuesto hay muchos docentes que han superado ampliamente el esquema o las simplificaciones escolares, hay un momento de los actos escolares que es el del discurso del que le toca, que suele ser muy importante porque en realidad el discurso de algún modo instala la posición de la escuela, ¿no?, de apertura a pensar o de repetir un poquito lo que dicen los libros. Nos escribió una televidente y dice, se llama Elvesia Babiloni, dice: dentro de los actos, hoy estoy preocupada por las palabras alusivas típicas o discurso de docentes en esas celebraciones. Recuerden ustedes que además muchas de esos discursos tenían comienzos muy formales, muy enumerativos de a quienes estaban dirigidos, ¿no? El supervisor, el ministro de Educación, la vicedirectora, la secretaria. Bueno, el tema es qué venía después. Entonces dice Elvesia: generalizando, sé que no es lo mejor, son deprimentes, infantiles, nadie los escucha. ¿Qué sucede en las escuelas, en los equipos directivos, que no utilizan la palabra para ser escuchados, para transmitir opinión, para pararse sobre la realidad? En un acto al que fui, la maestra llevó el discurso de una fotocopia. Por supuesto, nadie lo escuchó. Los docentes no se sienten capaces de escribir su propio texto para la fiesta, no pueden. Bueno, muchos sí, seguramente.
como sucede, muchos también están muy pendientes de la mirada de la dirección, que Así es. habilita o no habilita. Y por casa, ¿cómo andamos? Y es un aspecto importante dentro de las relaciones al interior de la escuela. Una crítica que yo tengo de mis años de experiencia docente es que muchas veces los actos son por sorteo, no es que se encarga el Departamento Así de es. Ciencias Sociales, y quizás le toque a alguien que sea un magnífico docente de matemática, pero no tenga el saber, no haya accedido a los conocimientos, porque bueno, su campo de saber es otro, y uno nota que se reproducen muchas cuestiones de páginas de internet muy populares, pero que donde no precisamente esté un conocimiento acabado y mucho menos un conocimiento interpelador de las miradas juveniles. Bueno, la preparación del acto a lo mejor debiera ser un proyecto colectivo. Vos sabés que yo creo eso, ¿no? Digamos que uno llega al acto, ¿no? Uno no prepara el acto, sino que uno va construyendo un camino que tiene semanas de dedicación en el aula, en el espacio de ciencias sociales, pero no solo de las ciencias sociales, Así es. en donde eso se construye. Pero claro, yo comparto la preocupación de la televidente, pero también quiero transmitirle que no todas las escuelas son así, Claro. como vos dijiste, Mirta, muy bien. No todos los maestros ni las maestras son así. Hay maestros jóvenes que están repensando no solamente el lugar de San Martín en la historia o de cómo acercarse a San Martín desde la historia, sino también de ellos como sujetos de enunciación, como sujetos políticos que se plantan ahí, ¿no? Para decir su palabra. Pero no hay que olvidar que la efeméride tiene también una carga vinculada a un archivo, a una memoria estatal, ¿no? En donde quien la actúa, quien le pone el cuerpo, sabe y se siente interpelado que se espera de él ciertas palabras, ciertos gestos, ciertas modulaciones, ¿no? Y ahí, fíjate, este 17 de agosto, lo que estamos recordando, el 17 de agosto nace en 1877 como fecha oficial con Nicolás Avellaneda. Él decreta que comience a recordarse a partir de ese momento, ¿no?, la memoria de San Martín. Pero recién en 1880, cuando los restos de San Martín son repatriados, hay dos travesías que llegan a su fin. El de San Martín, los restos que son traídos del exilio, y del largo derrotero del Estado Nacional en la Argentina, que desde 1810 a 1880 venía debatiéndose y que culmina, ¿no?, con el modelo del Estado roquista. Yo creo que hay que trabajar con los maestros y con las maestras en reconstruir estas pequeñas historias para desedimentar. Y para eso hay que Las- interrogar a la historia. Hay que interrogar a la ¿no? historia Como, y por hay que dejarnos ejemplo, interrogar por la historia también. esto que decías recién, bueno, a ver, los restos fueron repatriados casi 30 años después de su muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Por algo habrá sido. Ya lo vamos a ir desarrollando. Excelente. Nos vamos al próximo bloque y al encuentro de Martín Coan. Se busca escuela que aliente el vuelo, cántaro donde beber, voces distintas y bienvenidas, anímense. Son los